Mira este cuadro. Estoy segura que lo has visto miles de veces. En una funda de celular, en una alfombra, en una remera. Todo el mundo reconoce este estilo. Y casi todo el mundo cree que eso es solo eso, un diseño, líneas y colores bonitos, un estilo decorativo que quedó de moda hace un siglo. Pero la realidad es otra. Mondrian no estaba decorando absolutamente nada. Estaba tratando de descifrar las capas más profundas de la realidad. ¿Y este cuadrado negro te dice algo? Probablemente no. Estoy segura de que casi nadie reconoce el artista que lo pintó. Se llama Malevich y fue otro hombre que intentó descifrar qué hay más allá de lo que vemos. Y este, que parecen símbolos o unidades de energía flotando en el aire, es de Capogrossi, otro artista que decidió interpretar la realidad más allá de lo que percibimos. Hoy vamos a hacer un viaje increíble hacia las profundidades de lo que llamamos materia y realidad percibida, y lo vamos a hacer a través de la mirada de estos tres artistas. La pregunta no es por qué Mondrian, Malevich o Capogrossi pintaban raro. La pregunta es, ¿qué vieron ellos que nosotros todavía no podemos ver? Hoy no vamos a hablar del arte como decoración, vamos a hablar del arte como una grieta en el sistema operativo de la realidad. Durante siglos, si querías recordar un paisaje, conservar la imagen de una persona amada o fijar un momento en la historia, necesitabas un pintor. El trabajo del arte fue simple, copiar el mundo de la mejor manera posible. El pintor era quien podía detener el tiempo cuando todavía no existían teléfonos, cámaras o nubes digitales donde hoy en día guardamos fotos que luego casi nunca volvemos a mirar. Y entonces a finales del siglo XVIII apareció una caja de madera con una lente adentro. Era la cámara fotográfica. De un día para otro, una máquina podía hacer lo que a un pintor le llevaba semanas hacer y además lo hacía con una precisión que ningún ojo humano podía igualar. Y en ese momento la pintura tuvo una crisis de identidad. Si una máquina podía representar el mundo exterior mejor de lo que podía hacer una mano humana, ¿para qué servía pintar? En ese momento hubo un pánico real. Los pintores sintieron literalmente que su oficio había terminado. Muchos de ellos se dieron por vencidos, pero los genios, los visionarios, sintieron que ahí había una oportunidad. Comprendieron que ese no era el fin, sino el inicio de una nueva libertad. Si no tenían que copiar la naturaleza, finalmente podían reinterpretarla. Podían mirar donde el objetivo de la máquina fotográfica no podía llegar, dentro del pensamiento, dentro de la materia, dentro de la realidad. Y ahí empieza la gran aventura del arte moderno, no como una moda rara, sino como una pregunta. ¿Y si lo que vemos no es la realidad completa? ¿Y si lo visible es solo una interfaz de lo invisible? Hoy haremos un viaje increíble. Veremos cómo tres grandes artistas rompieron el velo de la realidad. No usaremos pinceles, sino el pensamiento. Os explicaré por qué Mondrian dejó de pintar árboles y paisajes, cómo Malevich pudo pintar el nada y cómo Capogrossi creó un nuevo alfabeto de la realidad percibida. Pónganse cómodos porque hoy aprenderemos a ver qué hay detrás de la realidad que percibimos. Vamos a empezar por Mondrian. La mayoría de las personas creen que Mondrian pintaba cuadritos porque quería hacer decoración moderna, como si hubiera creado el estampado perfecto para una camiseta, una taza o una fachada de diseño. Pero Piet Mondrian no empezó pintando cuadrados perfectos, empezó pintando árboles, molinos, casas, ríos, cielos grises de Holanda. Y era bueno, muy bueno. Si hubiera querido quedarse ahí, hubiera tenido una carrera respetable. Pero Mondrian tenía un problema. No podía conformarse con la superficie de las cosas. Un árbol, para mucha gente, seguía siendo un árbol. Pero para Mondrian, después de haber pintado ese árbol tantas veces, se convirtió en tensiones, en fuerzas, en direcciones que suben, que bajan y que se cruzan, en un equilibrio entre lo horizontal y lo vertical. El árbol dejó de ser un objeto y comenzó a convertirse en una ecuación visual de las fuerzas que lo tienen en pie. En sus series de árboles se ve esa transformación casi como una película. Primero el árbol está ahí, reconocible. Luego el tronco se endurece. Las ramas se vuelven líneas, la copa se rompe en ritmos.
El objeto comienza a desaparecer y queda una especie de esqueleto energético. ¿Por qué lo hace? Porque para Mondrian la naturaleza real, es decir, las flores, las personas, los árboles, es caótica, sujeta al cambio. Las flores nacen, crecen y se marchitan, las estaciones cambian, todo se transforma. Él buscaba lo que es eterno, lo que es inmutable, las leyes que rigen la realidad que percibimos. Los teósofos como él en realidad pensaban que bajo la apariencia de la materia existe un orden perfecto. El arte de Mondrian debía ser un instrumento para hacer visible este orden que está detrás de la realidad. Por eso sus líneas no son solo divisiones, son fuerzas. La vertical puede sentirse como impulso, elevación, energía que sube, mientras que la horizontal puede sentirse como reposo, horizonte, estabilidad. Entre ambas aparece una tensión, y las pinturas de Mondrian representan exactamente el punto en donde estas fuerzas opuestas se equilibran. Mondrian quería que el arte fuera superior a la naturaleza. Dado que la naturaleza es dominada por líneas verticales, irregulares y orgánicas, el artista debía usar el lenguaje opuesto, el de la geometría pura. Eliminar las curvas significaba limpiar la obra del desorden del mundo físico para elevarla a un plano puramente intelectual y espiritual. Los colores también se reducen. Mondrian utiliza el rojo, el azul, el amarillo, el blanco y el negro, no porque no conociera más colores, sino porque quería ir a los elementos básicos, como si estuviera buscando los ladrillos del mundo visible. Para él estos tres colores eran los únicos verdaderos, los que no estaban contaminados por mezclas, los únicos con los que se podían construir todos los demás. Y aquí viene otro detalle importante. Si miras bien estas líneas negras, notarás que no tienen el mismo grosor. Mondrian las calibraba casi al milímetro, porque ese milímetro podía separar la armonía del caos. Unas son finas para que el ojo se deslice rápido, otras son gruesas para frenarlo, como una represa que contiene la fuerza explosiva del color. Y esto puede mover todo el equilibrio del cuadro. Mondrian lo llamaba tensión dinámica. Y es literalmente el mismo cálculo que hace un pianista cuando decide con cuánta fuerza pulsar una tecla. Si cambia la presión, cambia el sonido entero. Otra cosa que es importante entender es que Mondrian no simplifica porque sí, simplifica porque quiere poner un orden en el mundo. Mondrian pintaba en una Europa que se dirigía directamente a la Primera Guerra Mundial. Así que no está simplemente pintando un cuadro, está pintando un mundo en donde cada cosa tiene su lugar. Mondrian estaba convencido de que estas obras podían modificar la mirada de las personas, que el equilibrio representado en sus obras podía de alguna manera ayudar a equilibrar también el mundo. Entonces, cuando alguien diga Mondrian pintaba cuadritos, podemos decir que Mondrian en realidad quería poner el orden sobre el caos. Su pregunta era, ¿qué orden sostiene el mundo cuando dejamos de ver la superficie? Si Mondrian busca el orden desconocido de las cosas detrás del mundo y de la realidad, Kazimir Malevich hace algo más brutal. Apaga la pantalla. Estamos en Rusia en 1915, afuera hay hambre, crisis, destrucción, guerra. Malevich hace una cosa que nadie había hecho en miles de años de historia del arte. Toma una tela cuadrada, la prepara y la pinta completamente de negro. Así es, un cuadrado negro sobre fondo blanco. La primera presentación histórica del cuadrado negro se asocia con la exposición 010, realizada en Petrogrado entre finales de 1915 y comienzos de 1916. En fotografías de la instalación, el cuadro aparece en la esquina superior de la sala como una inversión moderna del rincón de los íconos religiosos rusos. En muchas casas rusas, el rincón alto era el lugar de la imagen sagrada. La primera vez que fue expuesta, la gente se quedó sin palabras. Muchos se rieron, otros se enojaron, pero Malevich era muy serio. La reacción obvia era la misma de hoy. Eso cualquiera lo puede hacer. Y sí, físicamente cualquiera puede pintar una tela de negro.
pero esa frase se queda en la superficie. La verdadera pregunta no es si alguien lo puede hacer o no, sino por qué alguien lo hizo en 1915 en el lugar correcto y con la intención correcta, después de siglos de pintura figurativa, y cómo pudo convertirlo en un terremoto cultural. De hecho, Malevich no pinta un cuadro negro porque no sepa pintar. Miren lo que pintó el mismo artista solo un par de años antes. Esto, digámoslo honestamente, no cualquiera podría hacerlo. ¿Lo ven? Es una obra un poco cubista, un poco futurista. Antes de sus pinturas negras, Malevich en realidad atravesó una fase cubo-futurista que, como veis, es caracterizada por la descomposición de las formas, por la atención al dinamismo y por el uso de colores vivos. Él sabía construir una imagen, por eso su gesto fue más radical. Él decide dejar de construir imágenes reconocibles, es decir, destruir todo lo que había visto antes. Decide poner el botón reset en la historia del arte. Malevich llamó a esa búsqueda suprematismo, la supremacía de la sensibilidad pura. Puede sonar complicado, pero la idea es muy directa. Durante siglos, la pintura había servido siempre para representar algo. Una batalla, un retrato, una escena religiosa, un mito, un paisaje. Malevich sospecha que todo lo que vemos, objetos, cuerpos, paisajes, solo es una capa sutil, sí, pero superficial. Debajo hay relaciones de forma, energía, geometría, sensibilidad. El cuadrado negro intenta llegar a ese nivel más profundo. Y aquí hay un dato curioso. En 2015, las investigaciones asociadas a la Galería Tretiakov revelaron que bajo el negro existían capas pictóricas anteriores. No una, sino dos composiciones debajo. Esto convierte al cuadrado negro en una metáfora casi perfecta, de que lo que vemos es una capa final, pero que la obra tiene una vida invisible debajo. Después de Mondrian y Malevich, podríamos pensar que la abstracción solo es fría, filosófica o geométrica. Pero entonces llega Giuseppe Capogrossi y cambia todo el tono. Estamos en Roma, en los años 40. Hay un pintor romano, noble y elegante. Se llama Giuseppe Capogrossi. Por años ha pintado figura humana, escenas de la vida cotidiana como estas. Era un maestro de la forma, pero sentía que algo no funcionaba. Sentía que las figuras eran como una prisión y que las formas lo estaban sofocando. Se dice que un día Capogrossi visitó un instituto para niños ciegos en Roma y que allá observó a un niño que jamás había visto la luz, un árbol o un rostro, trazando una y otra vez el mismo gesto con los dedos. Un símbolo que parecía una forma extraña, como un peine, una E redondeada, como una garra, y seguía dibujando ese símbolo sin cansarse y sin variarlo. Para Capogrossi fue una revelación. Ese niño no estaba dibujando ningún objeto que hubiera visto. Estaba dibujando su propio contacto con el mundo. Capogrossi toma ese gesto, esa conciencia primordial, y la transforma en un alfabeto artístico refinado. Adoptó ese símbolo no como una figura, sino como una unidad de energía. Sus obras posteriores a ese evento fueron llamadas superficies, y se componen de este mismo símbolo repetido, que se volvió su lenguaje distintivo. Pero, ¿por qué repetir siempre el mismo símbolo por 30 años? El artista entiende que la realidad está hecha de ritmos. Nuestro corazón, por ejemplo, tiene un ritmo. Las olas del mar tienen un ritmo. Las estaciones tienen un ritmo. Y aquí Capogrossi abre otra puerta. Mondrian decía que debajo de la realidad hay un orden. Y Malevich sostenía que debajo de la realidad hay silencio. Capogrossi dice que debajo de lo visible hay un ritmo, una pulsación, un contacto repetido con el espacio. Mira sus símbolos repetidos. A veces parecen pequeños, tímidos, casi susurrados. A veces se agrandan y ocupan la superficie como si fueran criaturas. A veces forman filas, a veces se dispersan, a veces parecen una escritura de una civilización perdida.
pero no están contando una historia con palabras, están creando un campo de fuerzas. Por eso sus obras pueden acercar al arte a personas que nunca se habían interesado por arte, porque crea un alfabeto universal para todos. Todos entendemos un ritmo, todos entendemos el lenguaje de los símbolos. Y Capogrossi no nos pide reconocer un objeto, nos pide entrar en una vibración. Sus signos no son letras, pero parecen decir algo. No son manos, pero recuerdan el gesto de tocar. Y así llegamos a otra forma de entender la ilusión. Tal vez la realidad visible no es solo una imagen, tal vez también es frecuencia, un patrón que nuestro cerebro traduce en objetos. Y Capogrossi nos muestra la frecuencia con que los objetos aparecen. Llegamos hasta el final de este recorrido y hemos entendido la realidad a través de tres grandes artistas. Piet Mondrian nos enseñó que la abstracción es orden. Casimir Malevich nos mostró que la abstracción es esencia. Giuseppe Capogrossi nos mostró que la abstracción es el ritmo. Entonces, ¿por qué un artista decide abstraer? Porque hay un momento en que la realidad se siente demasiado reducida. Porque el ojo ve solo la superficie, mientras que el alma quiere ver el motor del mundo. La abstracción no es un escape, sino un acto de coraje inmenso. Es dejar de ver la realidad que todos vemos para inventar un nuevo alfabeto de la realidad, un nuevo lenguaje. La próxima vez que entres a un museo y te encuentres frente a un cuadro hecho de líneas, manchas o cuadrados, no tengas resistencia, no intentes entender qué es. Solo pregúntate mientras lo miras cómo me hace sentir. Permite que ese color te impresione. Permite que esa línea te guíe la mirada. Porque el arte no es un espejo para mirar el mundo, sino una ventana para ver más allá. ¿Y tú estás listo para ver el mundo más allá con nuevas miradas? Bien, si este video te gustó y te ayudó a ver el mundo con otra mirada, compártelo con tus amigos, suscríbete y deja un like y un comentario. Nos vemos en el próximo video.